5. División de fracciones entre fracciones unitarias. La analizada nos pide que resolvamos los siguientes problemas. Nos dice en el literal A cuántos listoncitos de un octavo de metro se puede obtener de un cuarto de metro de listón. Y literal B cuántos listoncitos de un octavo de metro se pueden obtener de 3/4 de metro de listón. Escribamos los PO y encontramos la respuesta. Aquí en otras palabras lo que nos está diciendo, cuántos listoncitos de un octavo de metro se pueden obtener de un cuarto. Con ello lo que nos está diciendo es que el 1/4 metro de listón lo debemos de ir partiendo en listoncitos de tamaño de un octavo. O es como que les dijera, por ejemplo, 1 metro de madera de una tabla que tenga 1 metro de ancho, lo vamos a ir partiendo en 15 centímetros, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto nos va a salir? Entonces aquí ya tenemos planteada la división. Recordemos que en la clase anterior lo que hacíamos era cambiar esta división por una multiplicación. ¿Y cómo lográbamos eso? Pues convirtiendo la fracción del dividendo, que por lo general es una fracción unitaria según las clases que hemos estado viendo, multiplicando por su recíproco. Entonces vamos a encontrar el recíproco de un octavo. En este caso, el recíproco de un octavo sería intercambiar sus posiciones, es decir, cambiar el numerador por denominador y viceversa. Entonces el recíproco de un octavo es 8 entre 1, y 8 entre 1 sabemos que es igual a 8. Entonces esta división la vamos a cambiar por una multiplicación. ¿Cómo? En lugar de dividir entre un octavo vamos a multiplicar por 8. Entonces aquí nos queda igual 1/4. Cambiamos división por multiplicación y en lugar de un octavo escribimos su recíproco, que sería 8. Recordemos que la multiplicación se hace lineal, es decir, 1 por 8 y todo ello dividido entre 4. Pero si se puede simplificar antes, es recomendable hacerlo. En este caso, 4 tiene mitad, la mitad de 4 es 2, y también 8 tiene mitad y la mitad de 8 es 4. Estos números aún tienen mitad, mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Entonces de tal manera que la multiplicación que nos queda sería 1 por 2 sobre 1. 1 por 2 es 2 y 2 sobre 1 es 2, es decir, 2 dividido entre 2 es 2. Entonces 1/4 entre un octavo es 2, de tal manera que según el contexto del problema, listoncitos de un octavo nos van a salir 2. Vamos a resolver el literal B. Tenemos aquí planteado, tenemos 3/4 entre un octavo. Entonces el procedimiento es el mismo, cambiar esta división por una multiplicación. Entonces vamos a tener 3/4 en lugar de entre por el recíproco de un octavo, y ya habíamos visto que el recíproco de un octavo era 8. Entonces tenemos que multiplicar por 8. Eso sería igual a multiplicar de forma lineal. Puedo simplificar aquí, o si no, puedo simplificar en este paso también. En este caso lo vamos a hacer así, pero pues da lo mismo. Entonces vamos a simplificar. Vamos a sacar cuarta de un solo. Cuarta de 4 es 1 y cuarta de 8 es 2. De tal manera que aquí la respuesta sería 3 por 2, que es 6, y 1 como denominador. Y cuando esto sucede sabemos de que el resultado es el numerador, es decir 6, o 6 entre 1 es a 6. Es decir que si un octavo de metro de tela de listón lo partimos en listoncitos de 3/4, vamos a obtener 6 listoncitos de ese tamaño. Entonces vamos al comprende.
Dividir una fracción entre una fracción unitaria es igual a multiplicar la fracción por el denominador de la fracción unitaria, es decir, por el recíproco. Tenemos la fracción a sobre b, donde a, b y d representan cualquier número natural. Por ende, los números son distintos. A es distinto de b, a es distinto de c. Entonces, lo que vamos a hacer, en otras palabras, es cuando tengamos dividiendo entre una fracción unitaria, esta fracción multiplicarla por el denominador. Es simple, ¿verdad? Es lo que aplicamos aquí en la última parte, ¿verdad? Tenemos 3/4 entre un octavo, cambiamos por multiplicación y multiplicamos por ¿quién? Por el denominador, ¿verdad? Siempre y cuando esta fracción sea unitaria, es decir, que el denominador es 1. Ya hemos visto en las unidades anteriores de este mismo año escolar cómo se multiplican fracciones, así que este procedimiento es familiar. Veamos un qué pasaría, cuál es el resultado de dividir un sexto entre un tercio. Cambiamos la operación, esta división la cambiamos por una multiplicación y en lugar de un tercio vamos a escribir el denominador, que es 3. Simplificamos, tercera de 3 es 1 y tercera de 6 es 2. Esto nos quedaría 1 medio por 1 y todo número multiplicado por 1 es el mismo, por lo tanto el resultado es 1 medio. Dice que el resultado de la división de una fracción entre una fracción unitaria puede ser otra fracción. Es decir, si estamos trabajando en esta clase, por ejemplo, en Resuelve y el resultado nos da otra división, no hay de qué preocuparnos por eso. Puede darse. Para el resolver literal A, B y el E.